Bueno, bienvenidos a todos también los que están en la web. Seguimos con la serie Ser Evangelio y hoy vamos a hablar de ser evangelio en un escenario de odio y de intrigas. Mire, los seres humanos tenemos una necesidad básica de ser amados y de ser aceptados. Por eso nos duele cualquier forma de rechazo, de crítica, de menosprecio. Hace unas semanas participé en una boda y 2 días después recibimos un mensaje y una llamada de una persona quejándose porque no le había gustado mi vestido, no le gustó lo que dije y hasta lo que no dije también se quejó y me dolió. Me dolió porque dije, nunca he cruzado ni una sola palabra con esa persona y hizo afirmaciones muy contundentes y severas acerca de mí. Es claro que no somos Ricardo Jiménez Oriamuno. ¿Sabe usted quién es él? Seguro que no, porque al igual que yo a lo mejor no ha tenido muchos billetes de 50,000 colones en la mano. Bueno, él es la cara de los billetes de 50,000, esa a todo el mundo le cae bien, ¿verdad? Nos encantaría tener muchas de esas caras cerca nuestra. El resto estamos expuestos a que la gente nos juzgue, critique, diga cosas hirientes sobre nosotros. En el presupuesto relacional todos deberíamos de cubrir este rubro. El problema es que a veces la situación se agrava hasta llegar al punto del odio. ¿Le ha tocado a usted enfrentarse en algún momento a la maldad pura de una persona que quiere destruirle, que quiere hacerle daño y pareciera que ese es su único objetivo en la vida? Mi esposo Mau tuvo en una oportunidad lo que yo llamo la versión Chucky de los jefes. Mire, ese hombre le gritaba, lo humillaba, usaba palabras hirientes, ofensivas, vulgares. Cuando quería lo sacaba de la oficina donde estaba haciendo su trabajo para usarlo como su chofer personal. Y el colmo es que le bajaba el salario a su antojo cada quincena. Hoy decidí pagarle menos porque sí. Hoy hablaremos de un personaje bíblico que tuvo que enfrentarse a un poderoso enemigo que buscaba su muerte. Pero ella, porque es una mujer, hizo la diferencia. Ella fue luz en medio de esa oscuridad, puso su confianza en Dios y salvó de la muerte a todo su pueblo. ¿Sabe usted de quién le hablo? De la joven y hermosa Esther, quien gracias a su intervención logra darle un giro de 180 grados a la historia de terror. Esther 9:1 dice así: el edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. ¿No le gustaría a usted que su historia termine también con este final feliz? Aprendamos de Esther cómo se vuela más alto que nuestros enemigos y cómo podemos ser evangelio y buenas noticias en medio del odio y de la intriga. Pero antes usted me acompaña a orar. Amado Jesús, estamos agradecidos por esta extraordinaria oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos juntos para adorar tu nombre, para bendecirte, pero también porque venimos con sed, necesitados de que cada uno reciba un desafío, un reto en su corazón. Incomódanos, Señor. Permite que tu palabra sea luz para nosotros, que nos lea y que nosotros también podamos ser esas buenas nuevas en el escenario en el que estamos. Eso es lo que anhelamos, calar en el corazón de cada persona durante esta serie. Habla nuestros corazones, lo pedimos que así sea. Amén. Bueno, les cuento que Esther era una chica común, joven, había quedado huérfana, muy pequeña, muy hermosa y virgen, dice la historia. Tal vez no tan común entonces. Dice que nació como campesina y tuvo su propio cuento de hadas. Terminó siendo reina como Cenicienta, pero como todas las historias hay un villano y el de este cuento se llama Amán. La Biblia nos dice que Amán era algo así como el primer ministro. El rey Asuero lo había ascendido al puesto más alto del gobierno. Amán era descendiente de Agag
Y ahí empieza el problema. Primera de Samuel 15 nos cuenta que Dios le había ordenado al rey Saúl que destruyera a los amalecitas. Los amalecitas eran enemigos acérrimos del pueblo judío. Pero Saúl se tomó sus propias atribuciones y dijo: no, yo no los voy a destruir a todos, voy a quedarme con las riquezas de este pueblo. Y además le perdona la vida al rey Agag. Obviamente ese acto de desobediencia le costó a Saúl su puesto y conocemos que luego fue sustituido por el rey David, y el profeta Samuel es el que tiene que encargarse de terminar lo que Dios le había ordenado a Saúl, y por eso Amán odia a los judíos. La gota que derrama el vaso es la conducta de Mardoqueo, un judío que además era el padre adoptivo de Esther. Dice Esther 3:2: todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Vean lo importante que era. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Esto le da a Amán el motivo perfecto para matar no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío, con la reina incluida. Esther 3:6: y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Esther parece no tener salida, se enfrenta a un dilema de muerte. Por un lado es la nueva reina de Persia, pero nadie sabe que es judía. Y Amán había logrado un permiso de parte de su esposo, el rey Asuero, para exterminarlos a todos. Parece que ni siendo reina ella va a poder salvarse de esa situación. Amán va tejiendo su plan con lo que llaman los abogados premeditación, alevosía y ventaja. Leemos Esther 3:8. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Vean que ni siquiera menciona a Mardoqueo ni sus motivos personales. Él está hablando ya de todos los judíos. Si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Eso es alrededor de 20 millones de dólares. Es mucho dinero. Quédate con el dinero, le dijo el rey Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Por otro lado, Esther es la judía mejor posicionada para intentar hacer algo, pero si acude al rey sin permiso también puede morir. Esther 4:11: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. Y para este momento Esther tenía 30 días sin saber nada de su esposo. A como están las cosas, si no hace nada, muere, y si hace algo también puede morir. ¿Cómo enfrenta Esther este dilema? La mayoría de nosotros, cuando es atacado, opta por una de dos opciones. La parálisis, en primer lugar. Quedamos aterrados frente a la maldad de los otros, no sabemos qué hacer, estamos emocionalmente embotados y quedamos paralizados, permitiendo que la persona agresiva siga pasándonos por encima. Otras veces reaccionamos con el hígado inflamado, hacemos locuras que van desde la agresión hasta la venganza. Nos tiramos al barrial junto con esa persona a revolcarnos y a ver quién gana la batalla utilizando las mismas herramientas bajas que otros usan. Esther, en cambio, enfrenta el odio con 4 sabias decisiones que hicieron la diferencia. La primera de ellas: depender de Dios.
La mayoría de artículos que nosotros compramos vienen con un manual de uso correcto. Un televisor, una olla, cualquier electrodoméstico, hasta los carros tienen un manual. ¿Cuántos nos estudiamos y leemos el manual completo antes de hacer uso del aparato? Me lo imaginé. Bienvenido al mundo de los jupones y obstinados. ¿Para qué vamos a leer el manual? Si yo sé cómo se hace eso es una pérdida de tiempo. Mire, usted conecta aquí, allá y empezamos. ¿Cuándo usamos el manual? Cuando algo no funcionó y ya no nos da el conocimiento, y entonces vamos a consultar el manual para ver cuál era el uso correcto que había que darle al aparato. En la vida diaria nos sucede igual. Cuando enfrentamos una crisis, primero probamos todo lo que sabemos, todo lo que otros dicen que funciona, todo lo que creemos que sirve, y hasta que nos vemos atrapados y sin salida, es que pedimos ayuda al primero al que debíamos haber acudido, a Dios. Cuando Esther entiende el peligro real que corren los judíos, evalúa sus opciones, reconoce los riesgos y antes de poder usar su belleza, su influencia, su poder, su posición como reina, decide ponerse a ayunar. No se menciona aquí la oración, pero era parte del ayuno judío. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Buscar a Dios fue su primera gran decisión. John Wesley solía decir: tengo tantas cosas que hacer que lo primero que voy a hacer es orar antes de empezar a actuar. Interesantemente, fíjense que el libro de Esther no menciona a Dios ni una sola vez, pero Él está presente en cada detalle de esta historia, por insignificante que parezca. Él es el héroe real de la historia. Por eso, gente, cuando se trata de enfrentar a los enemigos, la primera estrategia del creyente debe ser la oración. La primera batalla la ganamos de rodillas. El discurso popular nos dice: dele una lección a esa persona, póngala en su lugar, hágale una campaña de desprestigio, páguele con la misma moneda, demuéstrele quién es usted. Pero con Dios las cosas funcionan diferente. En Él hallamos paz primero para quietar esas emociones, la furia que se nos sale, sabiduría para actuar correctamente y la guía para saber qué, cuándo y cómo debemos hacer las cosas. Si lo invitamos a ser parte del problema, créanme, Él va a ser parte de la solución. Por otro lado, tampoco podemos olvidar que la venganza no es territorio nuestro, sino de Dios. Y créame que Él tiene un mejor sentido de la justicia y mejores recursos para defendernos de los que tenemos usted y yo. Dice Proverbios 20:22, nunca digas: me vengaré de este daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Qué bonito, ¿verdad? Romanos 12:19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, la pregunta del millón: ¿ya oraste y ayunaste? ¿Ya invitaste a Dios a ser parte de este conflicto que estás enfrentando en tu vida? Si nada le ha funcionado, ¿qué le parece si, como Esther, doblamos rodillas y buscamos primero la dirección de Dios? La segunda sabia decisión que ella tomó fue escuchar consejo. Muchas veces los técnicos que habían llegado a nuestra casa para hacer reparaciones pequeñas de la refrigeradora nos habían aconsejado ponerle un protector de picos por si había un cambio de voltaje que no sufriera las consecuencias. Pero adivine qué, nunca lo hicimos. Hace unos meses llegó un técnico a reparar un circuito externo que había ahí en el sistema eléctrico y bingo,
En un minuto, por un cambio de voltaje, se nos quemó la refrigeradora grande, otra más pequeñita, la alarma de la casa y varias cámaras. En un minuto. Nos dolió el bolsillo porque varios cientos de miles nos costó reponer al menos la refri con la que uno no puede vivir, ¿cierto? Ahora hasta la plancha tiene protector de picos. Ahora sí compramos un montón y le pusimos a todo, pero nos salió muy cara la factura del aprendizaje. El consejo sabio hace la diferencia en nuestras acciones y en el resultado final de ellas. Pero como somos orgullosos y nos creemos dueños de la verdad, nos cuesta aceptarlo. Ay, yo sé lo que hago. A mí nadie tiene que decirme cómo comportarme. No, si cuando usted iba, yo ya venía de vuelta, decimos algunos. Con frecuencia los psicólogos escuchamos algo así como esto. Mire, yo estoy aquí porque mi esposa me obligó, pero yo no creo en esto, de hablar con otra persona y de contarle mis problemas. Muchas veces eso es lo que sucede. Pero el consejo externo enriquece, porque desde afuera el ojo externo puede ver un punto de vista que no ven los que están implicados ahí en el problema. Por eso es tan importante la figura del entrenador de un equipo de fútbol, porque él ahí sentado en la banca o a la orilla de la cancha está viendo una perspectiva que no logran ver los jugadores que están metidos en el juego. La Biblia llama sabios a los que saben escuchar consejos. Dice, la sabiduría está con quienes oyen consejos, Proverbios 13:10. Y 24:6 dice, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Y esa fue la sabiduría y la humildad que mostró Esther para seguir el consejo de personas con mayor conocimiento, capacidad o comprensión que ella. Mientras estaba en el harén del rey, se dejó guiar por el encargado. Saben, había alrededor de 400 mujeres en este concurso. En el Miss Universo que nosotros conocemos, hay entre 80 y 90 participantes. Y aquí eran 400 en Miss Persia. Imagínense lo rudo de la competencia. Pero no solo eso, además tenían una única oportunidad para impresionar al rey. Una sola noche. Y a mí me parece dificilísimo, porque imagínense que con tanta huila bonita, después de la número 30, seguro todas parecían iguales al rey. Pero gracias al consejo experto, Esther logró destacar entre todas las demás. Dice Esther 2:12. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Tomen nota, chiquillas, ese es el aceite que hay que embarrarse por todo lado. Dice, terminado el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse del harén al palacio todo lo que quisiera. Seguro iban todas perifolladas, maquilladas con un montón de tiliches, agarraban todo lo que podían. Pero vea lo que hace Esther 2:15. Cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, fue vestida con la ropa que Hegai le aconsejó ponerse. Y ya usted conoce el final. El rey quedó como loco. Esther era diferente, tenía la gracia de Dios y finalmente fue la que se ganó la corona. En otras ocasiones es Mardoqueo quien la guía para que oculte su origen judío. El antisemitismo del momento era muy fuerte. Amán es el Hitler de esa época. Quería hacer un genocidio con todos los judíos. Por eso Mardoqueo le aconseja no decir nada sobre sus orígenes. Leemos en el capítulo 2, verso 10, Esther no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares porque Mardoqueo se lo había prohibido. Uno podría pensar de claro, estaba soltera, dependía de él, era su papá, pero aún casada y siendo ya la reina, sigue prestando atención al consejo de su padre. Esther 2:20 dice que ella continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado.
Más adelante también es Mardoqueo el que le aconseja ir ante el rey para intervenir a favor de los judíos. Y es así como Esther empieza a construir su victoria en un mundo de odio y de intrigas, poniendo a Dios en primer lugar y dejándose guiar por el consejo de otros. Ahora preguntémonos, ¿ya busqué el consejo sabio e imparcial de alguien que pueda orientarme a tomar las decisiones correctas? Note que no es a cualquier persona a la que le podemos prestar oído, pero sin duda esa opinión externa puede traer mucha luz a nuestras vidas. La tercera decisión de esta chica fue actuar con sabiduría. Hay un refrán popular que dice: a Dios rogando, con el mazo dando. Más o menos les entendí, sí, con el mazo dando. Para indicar que no todo le toca a Dios, hay una parte que nos toca a nosotros. Esta mujer había sufrido agresión física, emocional, psicológica, sexual por parte de su esposo en un matrimonio de varios años ya. Las golpizas a veces eran tan brutales que terminaba en una sala de emergencias de un hospital, de una clínica. Se había vuelto experta en inventar excusas para justificarlo, para dar explicaciones de sus golpes y de su situación. Tenía horror de dejarlo, horror de denunciarlo por el miedo que esta situación le generaba. Hablando con ella me decía: Silvia, ¿sabe qué es lo que yo más deseo? Llegar un día a la casa y encontrármelo muerto ahí en la sala. Ojalá que le dé un infarto o algo así. Dice, eso es lo que sería mi mayor bendición. ¿Saben cuál es el error de ella? Que esperaba que la solución viniera de afuera, que algo o alguien la rescatara sin tener ella que hacer nada. Pero es que así no funcionan las cosas. Toda crisis tiene soluciones. Dios va a hacer la parte imposible, la que usted y yo no somos capaces, pero a nosotros nos toca hacer la posible. Toca incomodarse, gente. Hay que correr riesgos, hay que salir de la zona de confort, hay que enfrentar a los gigantes. Las soluciones son verbos, eso implica acciones. Y se alcanzan respondiendo a la pregunta: ¿qué me toca hacer? ¿O qué me toca dejar de hacer? Primera persona, yo, no tiene que ver con los demás. Pero además tenemos que ser sabios al actuar. No es solo qué hacemos, sino cuándo, cómo, de qué manera lo vamos a hacer. Actuar impulsivamente siempre nos conduce al error. Hace unos años íbamos para un congreso de familia en Perú y entonces nos exigían la vacuna de la fiebre amarilla. Yo voy a una de las farmacias aquí en Coronado y me pasan a ese cuartito de inyectables y el muchacho está listando los insumos que va a utilizar para vacunarme y de pronto dice: un momentito, ya vengo, y se va. Y yo dije: pues aquí es ganando tiempo, ¿verdad? Entonces me bajé el zipper del pantalón, me encaramé a la camilla y me pelé la nalga. Cuando el muchacho llega, no sabe qué hacer con aquel cuadro y con una risa maliciosa me dice: ay, qué pena, señores, que es en el brazo la vacuna. Yo no hallaba dónde meterme, Muy dignamente me subí el pantalón, me senté, me vacuné y no regresé a esa farmacia hasta la semana pasada de la vergüenza que tenía. Yo creo que me fue bien que el Huila no me denunciara por acoso sexual a como están ahora las cosas, ¿cierto? Es que actuar impulsivamente siempre nos conduce al error. Esther hizo la parte que le tocaba, pero procede sabiamente, actuó con valentía. Se sabe parte de la solución, no espera que sean otros los que hagan. Ella se arma de valor y actúa. Dice Esther 4:16, cuando cumpla con esto, se refiere al ayuno, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Se incomodó al punto de arriesgar su vida para buscar una solución. ¿Cuánto nos hemos incomodado nosotros para buscar la solución?
Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Ya hizo lo posible? La parte que a usted le toca. A veces nos toca vencer los temores, confrontar a esa persona o alejarnos de esa persona, hablar de frente o cerrar el pico, pedir perdón o perdonar, ser mansos o ser astutos. Somos responsables de una parte y se requiere valor para actuar. Esther también actuó con estrategia. Ella pensó cada paso de su plan, así como un arquitecto que va diseñando una casa por etapas. Fue paciente, sensata, controlada. El rey le pregunta por primera vez qué desea, porque obviamente seguro se sorprendió. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que Esther se atreve a violar la ley, se expone a morir. ¿Qué es lo que tiene esta mujer en la cabeza? Dígame qué es, Esther, cuénteme. En un impulso ella podía haber pedido la cabeza de Amán en un plato, como dijo aquella frente a Herodes, pero no reveló sus motivos. No era el lugar ni el momento. Dice Esther 5:4, si le parece bien a su majestad, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Ella sabe que el rey aprecia a Amán, es su hombre de confianza. Y que además le gustan las fiestas. En el capítulo 1 nos dice que se había armado un pachangón de 6 meses. Usted se imagina, este man sí sabe lo que es la diversión. Entonces ella le hace un banquete, va poniendo las piezas poco a poco. El rey está intrigadísimo. ¿Qué será lo que quiere esta mujer? Y ella no suelta prenda, no revela nada todavía. Ese día tampoco le da la respuesta, sino que lo invita, venga otra fiesta mañana, otra comilona le voy a hacer para darle la respuesta. Dice Proverbios 13:3, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Esther supo esperar el momento oportuno para hablar. 3 veces le preguntó el rey qué quería y nunca fue dominada por el impulso. Primero allanó el camino, primero movió aguas hacia sus molinos antes de expresar su solicitud. Leía una frase que dice, la sabiduría consiste en 10 partes, 9 partes de silencio y 1/10 parte de pocas palabras. Pero además de actuar con valentía y estrategia, Esther actuó enfocada. Dicen por ahí que cuando usted no sabe para dónde va, ya llegó. Cualquier bus le sirve, cualquier parada es buena para bajarse. Pero Esther, al igual que una brújula, tenía muy claro su norte. La tentación para desviarse era gigante. Con honestidad, ¿qué habría hecho usted ante la pregunta que 3 veces le hicieron a ella? ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Y por reino no hablamos de un paísito como Costa Rica, así chiquitito. Asuero era rey sobre 127 provincias que iban desde India hasta Etiopía. El imperio persa fue el segundo más grande después del babilónico. Tenía cerca de 50 millones de habitantes. Yo no sé si Asuero le iba a dar 60 y resto de provincias, pero sí le estaba ofreciendo la posibilidad de tener riquezas, poder, prestigio. Algunos de nosotros seguro hubiéramos dicho, matanga, ¿quiénes son los judíos? A mí qué me importa si se mueren, ahí nacerán otros después. Algunos. ¿Cuántas personas no han sacrificado sus valores, su familia, su fe, su integridad, hasta el ministerio, en el altar del poder y la riqueza que tanto se persigue en esta sociedad? Pero Esther conocía el propósito por el cual Dios la había puesto ahí. Salvar a su pueblo, punto. Evaluemos entonces nuestras acciones. ¿Están reflejando valentía? ¿Estoy haciendo lo que me toca? ¿Estrategia? ¿Actúo por impulso o pienso cada paso? ¿Enfoque? ¿Estoy viendo el propósito de Dios para mí a través de todo esto que estoy viviendo? La cuarta decisión de Esther fue ser compasiva.
Tengo una amiga que vive recogiendo cuanto gato y perro encuentra desamparado en la calle. En una ocasión se trajo 11 gatitos porque su mamá gata murió y ella se los trajo, perdón, para la casa. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando vieron que la perrita Shih Tzu, la mascota de la familia, empezó a amamantar a los gatitos? No eran sus cachorros, no era su raza, ni siquiera era su misma especie, eran gatos y ella perro, pero compasivamente respondió a la vulnerabilidad de aquellos animalitos y logró salvarlos a todos. Hoy es gracioso verlos, ella se quedó con 3 de los 11. Son más grandes que la perrita, pero la siguen honrando como su mamá. En los humanos cada vez es más difícil encontrar estas cualidades. Nuestro ego inflado y deformado solo busca su propio bienestar. Estando yo caliente, que se muera la gente. Y cuando se trata de un conflicto interpersonal, pareciera que la premisa es morir o matar. Nos echamos un pulso con la otra persona para ver quién gana esta pelea. Y en el proceso arrastramos a muchos inocentes. El arrogante ego de Amán no soportó la actitud de Mardoqueo y en su deseo de venganza arrastró a todos los judíos, con la reina incluida. Pero no hay mucha diferencia con lo que sucede hoy. Padres que se divorcian y montan un fuego cruzado que acaba por destruir a los hijos. Suegras que le declaran la guerra a sus nueras sin pensar en el daño que le causan al hijo, a los nietos, a la familia entera. Madres tóxicas que asfixian a sus hijos con sus irracionales demandas. Demasiado fácil se nos olvida la regla de oro, aquello de tratar a los demás como queremos ser tratados nosotros. Piense por un momento, ¿cuántas personas han salido perjudicadas por este conflicto de odio o de intriga que tenés con tu suegra, con tu jefe, con tu vecina, con tu ex? Sin duda, son muchos más que ustedes dos, muchos más. Amán tenía un conflicto con Mardoqueo y extendió su odio personal a todo el pueblo judío. Esther, en cambio, podía haber rescatado solo su vida, pero extendió su compasión a todos los judíos del reino. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué aboga por otros? Ya dijimos que era la única con poder para hacerlo. Es además el instrumento que Dios colocó en el palacio para salvar, para intervenir a favor de los judíos. Pero hay una razón más. Esther había conocido en carne propia el significado de la compasión. Les dije que cuando era joven quedó huérfana de ambos padres y hubo alguien que tuvo compasión de ella, su primo Mardoqueo. La adopta, la educa, la cuida, la defiende, la aconseja como su verdadero papá. Esther 2:11 dice que Mardoqueo se paseaba diariamente frente al patio del harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Alguien que ha recibido tanta compasión no puede ser indiferente al dolor ajeno. Yo pienso que difícilmente Asuero iba a dejar que su muy hermosa y recién estrenada esposa muriera. Él iba a hacer algo para salvarla. Pero Esther nunca abogó ni actuó a título personal, solo para salvar su pellejo. Siempre tuvo en mente a los suyos. Esther 8:5. Si a su majestad le parece bien y justo, y si en verdad me ama, escriba una orden que anule el documento que Amán dictó para destruir a los judíos. No podría yo soportar la tragedia que amenaza a mi pueblo. No podré resistir que se destruya mi familia. Pero es que usted y yo también hemos sido tratados con esa misma gracia y compasión. No solo por Dios, sino por un montón de personas a nuestro alrededor que han sido tolerantes con nuestras faltas, errores, fracturas. ¿Podríamos entonces mostrar un poquito de compasión hacia todos los que están sufriendo por mi conflicto? ¿Podría incluso mostrar compasión con esa persona que me está atacando
Sabrá Dios qué batallas tiene, qué vacíos, qué necesidades en su vida para actuar así. ¿Se acuerdan de aquello de perdona nuestras ofensas? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si deponemos las armas, y si somos pacificadores y buscamos la resolución, ¿qué tan diferente sería este conflicto si lo pasamos por el filtro de la compasión? A estas alturas de la vida, usted ya se habrá dado cuenta que la gente no es sencilla. José tuvo que lidiar con sus envidiosos hermanos, David con el vengativo de Saúl, y hasta Jesús tuvo al traidor de Judas dentro de su círculo íntimo. ¿Usted con quién está lidiando? ¿Cuál es la persona difícil que está en su escenario? La buena noticia es que el Dios de José, el Dios de David, el Dios de Esther es el mismo nuestro. Y hoy nos recuerda dos cosas la Escritura. La primera es que Dios siempre tiene un plan. Esther no llegó al palacio ni fue reina por su hermosura, por su inteligencia, por lo que vistió, sino porque ese era el plan de Dios para ella. Esther 4:14. ¿Quién sabe?, le dice Mardoqueo, si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Ella no sabía lo que Dios estaba haciendo, no tenía claro todo el panorama. Seguro sentía miedo, enojo, frustración. Había muchas preguntas que no tenían respuesta, pero Dios tenía un plan para ella. Y Dios tiene un plan para usted también. Ahí en ese lugar donde se encuentra, la oficina, el trabajo, el ambiente de estudio, con esas personas difíciles, su jefe, su compañero, su mamá, su pareja, para cumplir un propósito. Que usted y yo seamos luz, seamos buenas nuevas. Seamos evangelio en medio de ese escenario de odio. ¿Ya te preguntaste qué quiere Dios enseñarte a través de esta persona difícil? ¿O qué quiere Dios enseñarle a esa persona difícil a través tuyo? Al menos en mi experiencia, la gente difícil de mi vida me ha ayudado a crecer, a madurar, a aprender a perdonar, sin duda a depender más de Dios. Creo que hoy soy un poquito más sabia, más compasiva, más controlada, a partir de que Dios utilizó a esas personas para ir moldeando mi carácter. Pero lo otro que descubrimos en esta historia maravillosa es que Dios defiende a los suyos. Él prometió ser nuestro abogado, derrotar a nuestros enemigos, defender nuestra causa. Y la voluntad de Dios no se va a ver frustrada por la maldad de otros. Todo lo que Amán planeó en contra de su enemigo Mardoqueo se revirtió. Tuvo que pasearlo en el caballo del rey con las vestiduras del rey para honrarlo. Sus riquezas, sus posesiones, su alto puesto en el gobierno fueron entregados a Mardoqueo. Y lo más triste, terminó colgado en la horca que construyó para matarlo. La historia termina así porque hubo una mujer, Esther, y un hombre, Mardoqueo, temerosos de Dios. Es mi elección y es su elección. Si actúo como Amán, movido por el odio, la venganza, el rencor, o si actúo como Esther, cumpliendo el propósito de Dios y dejándome guiar por su plan en mi vida. El desenlace sin duda será muy diferente. Póngase de pie, por favor. Y yo quiero invitarle a que escuche la letra de esta canción y la haga suya. Dice: yo quiero vivir solo en tu voluntad. Yo quiero ser un reflejo de tu amor, ahí aún en medio de ese escenario de odio y de intriga. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor.
Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Señor, tú conoces nuestros caminos. No hay nada que podamos ocultarte. Nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras angustias y también nuestras batallas. Y hoy tu palabra nos reta a ser diferentes, a actuar de una manera distinta. Queremos rendirnos a tu plan. Queremos, Señor, que sea tu voluntad la que se cumpla en nuestra vida. No siempre será sencillo, somos humanos, nos ganan nuestras emociones. Pero esta joven muchachita nos enseña que cuando hacemos a Dios parte del problema, sin duda nos llevarás hacia la solución correcta. Queremos actuar escuchándote a ti primero. Queremos escuchar el consejo sabio. Queremos ser prudentes, valientes, sensatos al actuar. Queremos actuar compasivamente, así como hemos sido objeto de tu compasión y de tu gracia. Señor, ahí en el escenario en el que nos has puesto, a Esther la pusiste en un palacio con un objetivo, que era salvar a tu pueblo. A cada uno de nosotros nos has colocado en escenarios diferentes y queremos ser buenas noticias ahí donde estamos. Queremos ser evangelio, queremos ser luz, como tu palabra nos pide que seamos. Que haya algo diferente. Revélanos cuál es tu propósito en medio de esta situación que me angustia. ¿Qué querés formar en mí o qué querés formar en nosotros a partir de esta experiencia? Y ayúdanos a ser portadores de tu paz, portadores de tu gracia, de tu favor en la vida de las personas. Lo pedimos de corazón, Señor, recordando que eres el Dios que cuida de sus hijos. Por eso no tenemos que tener temor. La venganza te pertenece a ti, Señor, no es nuestra. No sabemos ser justos, pero confiamos en el que lo es, el Dios justo, el Dios perfecto, el Dios que saca la cara por sus hijos, el Dios que nos defiende, Señor. Examina nuestras motivaciones y nuestro corazón y levántanos una vez más. Que así como José, un día podamos llegar a la conclusión: el mal que ustedes pensaron para mí, Dios lo usó para mi bien. Que así como Mardoqueo y Esther vieron tu gracia y tu favor sobre ellos, que así también nosotros veamos tu guianza y tu plan cumpliéndose en nuestras vidas. Es lo que oramos hoy, Señor, con nuestro corazón. Que así sea. Amén. Dice el Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Que el plan de Dios se cumpla en su vida a partir de esta situación, cualquiera que sea la que usted esté viviendo, y que podamos ser buenas noticias en medio del odio y de la intriga.
Bendiciones, familia. Disfruten su domingo. Gracias por acompañarnos.